Buenos días, pastor. Buenos días, es un gusto estar con usted. Mi nombre es Juan Carlos Fernández Ribe. ¿Puede comentarnos un poco desde qué año y cuánto tiempo lleva en la obra allí? Sí, efectivamente, nosotros estamos en Almería, en la parte del sur de España, parte también de Andalucía, y estamos allí hace 4 años. 3 años ya que hemos iniciado una iglesia y estamos muy contentos. Una iglesia diferente para cambiar el mundo. ¿Qué los impulsó a poner este eslogan? Bueno, el eslogan en sí tiene una visión concreta en que una iglesia, estando allá en Almería, en la parte del sur, en España misma, puede ser una puerta hacia todo el mundo. La intención es que los hermanos, las personas que puedan llegar a la iglesia, puedan servir desde Almería mismo hacia todo el mundo. El cambio, naturalmente, tiene que hacerlo el Señor. Hemos sabido que en Almería la iglesia de Cristo, trabaja mucho en conjunto, ¿no? Hay muchas actividades que la iglesia de Almería hace en conjunto con otras iglesias, ¿es así? Sí, efectivamente, hay un buen número de iglesias que se ha formado bajo el nombre de una fraternidad de pastores. Hay una reunión a mesa directiva, pero también hay jóvenes dentro de estas propias iglesias que están interesados en poder hacer actividades. Y hay un nombre que se han denominado entre todos los jóvenes por esta necesidad que hay, que se llama RUJA. Es Reunión Unida de Jóvenes de Almería. Sí, que he visto en su página esta actividad como aquella que habíamos comentado anteriormente de ver cómo es esa actividad de ver el amanecer. Sí, el día 7 de este mes, perdón, el día 9 de este mes, que vamos a tener una actividad con una asociación que vamos a colaborar y poder ver Almería, el amanecer desde la Alcazaba, un lugar fuerte donde anteriormente fue ocupado por los árabes. Desde allí habrá actividades, habrá cantos flamencos, habrá también chocolate para los niños, en fin, una serie de proyecto que se ha formado de programa que nosotros colaboraremos. No somos los que organizamos, sino colaboraremos. Los jóvenes mismos llevarán, me imagino, las tazas, los vasos, las cucharillas y todo lo que pueda haber para servir a esta organización y así entre todos podamos ver el amanecer en Almería. La intención también es poder estrechar lazos, conocernos entre unos y otros y presentarnos qué hacemos, dónde estamos, en fin, somos una iglesia abierta y nuestra idea es poder integrarnos donde estamos. ¿Sí? Se ve que el ministerio de jóvenes, el grupo de jóvenes, bastante fuerte en la iglesia, ¿no? ¿Podría hablarnos de los ministerios que conforman la iglesia, aparte de jóvenes, quizá alabanza? ¿Qué otros ministerios tienen? Sí, los ministerios en sí ya formados está la escuela dominical, que es algo muy útil y presencial para los niños y de refuerzo. Eso es lo que lo lleva a mi esposa. Y después está también las señoras. Y de la misma manera también lo lleva a mi esposa. Hacen una temática, un recorrido están haciendo desde el Antiguo Testamento, desde el primer libro hasta el último. La idea es un discipulado, ¿no? Tanto con los jóvenes, las señoras, la escuela dominical. En la escuela dominical tenemos adolescentes y niños. Sí. Pastor Juan Carlos, usted es de Bolivia y podría relatarnos cómo ha venido a parar, digamos, aquí en Europa y específicamente a pastorear en Almería. Bueno, esto es una larga trayectoria que el Señor me ha llevado paso a paso. Todo comenzó que en mi país yo estudié química industrial y como todo joven, después de haber egresado, pues quiere tener un buen dinero, una buena entrada. Entonces pensé especializarme y busqué una oportunidad y en realidad no tenía preferencia de ningún país el poder realizar este estudio de especialización.
Entonces hubo una opción en aquel tiempo, en el año 82, en que busqué a través de una beca una oportunidad como esta. De modo que salí a Alemania Oriental. En Alemania Oriental yo sabía algo poco de historia, pero lo que más me interesaba era poder tener el título. Así que llegando allí, pues encontré un tratado que tenía un título y decía así: ¿qué es lo que has hecho lo más importante en tu vida? Y me planteé, ¿qué es lo que realmente es importante para mi vida? En aquel tiempo estaba viviendo una enseñanza también muy diferente a la que yo había pensado obtener. No teníamos clases en sí de química, sino también de política. Y entonces pues nos daban propaganda, nos decían que los americanos, angloamericanos, eran los enemigos. Nos presentaban con diapositivas y en sí. Y yo decía, pero esta historia yo la conozco diferente. Incluso en las películas, allá en mi país, de la Segunda Guerra Mundial y todo ello, se habla diferente, ¿no? Y ahí surgió algunas dudas, ¿no? También conocí un parte de aspecto socialista en aquel tiempo, que no era lo que me había imaginado. Y conocí también varios estudiantes de mi país y de otros países. Y todo esto sembró dudas en mi corazón en cuanto a mi futuro. Y me planteé qué es lo que realmente es importante para mi vida. Y viendo ese tratado, pues pensé, ¿qué es lo que a mí me motiva para poder seguir? Y después de este tratado, en unas letras pequeñitas, decía, lo más importante es hacer la voluntad de Dios. Mateo 28, 19 y para adelante. Con ello comenzó una nueva visión. Entendí el Evangelio. Entregué mi corazón de modo que... Y fui a la universidad y le dije, no voy a estudiar más química, quiero estudiar la Biblia. Fue así, entonces, que renuncié y busqué una iglesia. Una iglesia donde llegué, que es de la Freie Evangelische Gemeinde. Es una iglesia que también existe aquí en España. Entonces hablé con el pastor y le dije esta decisión que había hecho, esta motivación que me llevó a cabo de hacer esta decisión por aquel tratado. Entonces él habló conmigo, me encaró prácticamente y me dijo lo que estaba haciendo, lo que significaba esta decisión. Entonces él me ayudó a poder tener un contacto con algún seminario, pero estando allí en un país socialista, pues él me dio dos alternativas para poder ir a estudiar a Polonia o si no, para poder ir a estudiar a Alemania occidental, no la oriental. De modo que lo interesante también en ello es que pagó los pasajes para que saliese de la Alemania a la otra y él había recibido 200 marcos de occidentales como una ofrenda. Me los dio y compramos un pasaje y me fui con ese pasaje por el muro de Berlín a la otra Alemania. Me redactó una carta de lo que me conocía, lo poco que me conocía, y fui a parar a una iglesia en Bonn, la antigua capital de Bonn, también de la Freie Evangelische Gemeinde. Llegué a esta iglesia pidiendo ayuda, solicitando que colaboren para que yo pueda ir a estudiar a un seminario. Ellos son los que actualmente, esta iglesia es mi iglesia madre, ellos me apoyan hasta el día de hoy y con ello pues con la ayuda de ellos salí a Guatemala a poder estudiar y después se va entramando también con la historia de mi esposa, porque conocí allí a mi esposa, regresé una vez habiendo hecho los estudios a Alemania y de Alemania pues hubo una carta que llegó pidiendo ayuda desde España a Alemania con misioneros. Ya me conocían ellos, ya sabían que estaba preparado, estaba recién casado, así que me propusieron para que vaya a España. Y así llegué aquí y estoy más de 21 años trabajando.
He estado en Valdepeñas, ha sido mi primer trabajo. En segundo, en Pamplona, muy cerca, en Navarra, muy cerca a Francia. Y en tercero he estado en Valencia, un lugar donde ocupa mi corazón porque ahí han nacido mis dos niños. Los dos son valencianos. Y mi cuarto trabajo, pues está en Almería. Así llegué en Almería hace 4 años ya. Bueno, hay un cúmulo más de cosas que quisiera contar, pero así en resumen puedo decirle que paso a paso Dios me llevó a una trayectoria que nunca me había imaginado. Jamás había pensado ser pastor, ser misionero o algo así, ¿no? Pero ¿qué puedo decir, ¿no? Dios me llamó desde el vientre de la madre, como dice también el Salmo. Él sabía exactamente lo que me iba a pasar y no me queda más de poder rendirme a Él y poder seguir trabajando en servicio de los demás. Amén. Sí, dos cosas importantes que me resaltan. Una, la decisión tan crucial que ha tenido que tomar en Alemania, porque ha ido a estudiar otra cosa, ¿no? Y luego la importancia de un tratado. Sí, son dos cosas también que yo animo a todos los jóvenes, a todas las personas que no pierden la esperanza. Hay alguien que siempre en los momentos muy difíciles puede entender de otra manera, comprender. Prácticamente es Dios el que convence de pecado, ¿no? Es el que llama. Así que yo siempre animo a que no se desanimen, a que cojan, a que vayan, a que hablen y que un tratado, una pequeña palabra, una porción, esta os puede cambiar la vida. Y en cuanto a mi decisión drástica, sí, verdaderamente fue así. Fue así, entendí y quise hacerlo. Lo dejé todo, ¿no? No sabía qué es lo que iba a venir, pero como la palabra misma dice, ¿no? 100 veces más he recibido, de todo. El amor fraternal, una familia enorme, unos hermanos fantásticos y ¿qué más podemos decir? De 100 cosas más. Muchas gracias por compartir con todos nosotros, con la familia de Pacto Nuevo, estos momentos. El Señor le bendiga. Muchas gracias. Gracias a vosotros.